En el día de hoy, si me pueden poner el PowerPoint, por favor. En el día de hoy traigo un mensaje que más que una prédica será una enseñanza. Más que predicar, vengo a enseñar. Es un mensaje que a pesar que estamos viviendo diariamente, a veces como que lo ponemos de lado un poco. Perdónenme si me salgo de la letra y perdónenme si ven que solamente leo la palabra de Dios. Pero entiendo que es la palabra de Dios la cual debe entrar en los corazones de los aquí presentes hoy. Para que sea la palabra de Dios el mensaje que Él tiene para ti hoy. ¿Estás preparado? Are you ready? ¿Estás listo? Ese es el mensaje que vimos en la escritura que leímos en el día de hoy. Okay, it's working. Mateo, en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 7 al 8 nos dice este mensaje. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo o es el principio de dolores, dicen algunas versiones. Todo esto es el principio de dolores. En poco más de 2 meses, hemos visto cómo tormenta tras tormenta, como vientos arrasadores se han levantado sobre nuestro territorio. Tornados destructores y fuegos abrasadores continúan asolando vastas secciones de nuestro territorio hoy. Fuertes terremotos han destruido secciones de países vecinos. Las pérdidas humanas y materiales se siguen incrementando. Baste con oír lo que está sucediendo en Puerto Rico con el huracán María. Mas todo esto es principio de dolores. Nuestros pueblos se preparan una y otra vez para afrontar tormentas y huracanes. Mas esto es principio de dolores. Almacenamos comida, agua y combustible, mas todo esto es principio de dolores. Apuntalamos nuestras ventanas y puertas, levantamos tormenteras y seguimos o erigimos lugares de refugio, mas todo esto es principio de dolores. Damos mantenimiento a nuestros enseres y equipos electrónicos. Aseguramos medicamentos y equipos médicos necesarios para prolongar la vida. Mas todo esto es principio de dolores. Ponemos en un lugar seguro y en nuestro alcance documentos de identificación y números telefónicos de seres queridos y de oficinas de emergencia. Hacemos planes de evacuación, separamos cantidades de dinero en mano y alistamos los medios de transporte, mas todo esto es principio de dolores. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debemos prepararnos para lo que ha de venir después? ¿Estamos preparados? Si la Biblia nos dice en Mateo 24, 9, 12, que después del principio de dolores vendrá, entonces los entregarán a tribulación
y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo nos prepararemos para esto? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Sabemos cómo prepararnos para una tormenta. Para un tornado tal vez no tengamos tiempo y aún así hacemos preparaciones. Pero ¿cómo prepararnos para lo que ha de venir después? Mateo 26:35 nos dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. ¿Será que nosotros seamos como Pedro y los discípulos de Jesús, que antes de su captura aseguraban que no lo iban a dejar, y más un poco después todos huyeron? ¿Qué clase de preparación se necesita? ¿Estás tú preparado a ser como Judas Iscariote, quien a pesar del propósito que tenía en su corazón, en el momento de la verdad, cuando Jesús dice en Mateo 21, de cierto uno de vosotros me va a entregar, él le pregunta al Señor, ¿soy yo, maestro? Muchos se apartarán de la fe entonces, nos dice Mateo 24:10. Y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Qué clase de preparación se necesita para este tiempo? ¿Cuánto tiempo tú crees que tienes para prepararte? ¿Podemos seguir simulando que estamos listos, que no necesitamos nada más? Mateos 24:11 y 12 continúa y nos dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En el libro de Revelaciones se nos informa la condición de nuestra iglesia hoy. En Revelaciones 3, versículos 15 al 17, se nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Si nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Conozco tus obras. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de nuestras iglesias hoy. Nos sentimos espiritualmente ricos, sin necesidad, sin ninguna necesidad, cuando verdaderamente estamos desnudos. ¿Qué necesitamos para estar listos? ¿Qué necesitamos para estar preparados? Esa es la pregunta que nuestra iglesia se debe hacer hoy. Revelaciones 16:15 nos da la respuesta. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Jesús quiere que la iglesia sea una iglesia en vela. Jesús quiere que su iglesia sea una iglesia que guarde sus ropas. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa estar en vela? ¿Qué significa guardar sus ropas? Jesús nos aconseja en Revelaciones 3, versículo 18, y nos dice,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Son especialmente importantes, nos dice la palabra inspirada en Hechos de los Apóstoles. Son especialmente importantes para la iglesia de nuestros tiempos las enseñanzas del apóstol Pablo sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación, deberían tener notable fuerza las palabras del apóstol, y nos indica en 1 de Tesalonicenses 5 que dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si hay principio de dolores, si hay dolores de parto, es porque el parto es inminente. Si hay principio de dolores, si hay dolores de parto, es porque la mujer está por dar a luz. Y si el parto es inminente, es porque el hijo viene. ¿Estás preparado, iglesia de Dios, para recibir el hijo que viene? Sí, Mateo nos habla de guerras y rumores de guerra, terremotos por todas partes, y nos dice: esto es principio de dolores, que en el griego también se refiere, estos son dolores de parto. Si hay dolores de parto, es porque el hijo viene, es inminente la venida del hijo. Estamos preparados. Sabemos que hay guerras y rumores de guerra. Sabemos que hay huracanes y hay tormentas y terremotos por todas partes. Estos son principios de dolores. El hijo viene. ¿Estás preparado? El hijo no vendrá sin que vengan antes los dolores del parto. El principio de dolores. Mas la Biblia nos enseña que antes de la venida del Hijo de Dios habrá una gran tribulación. ¿Estás preparado para ese día? Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Vemos las señales por todos lados. ¿Qué preparación estamos haciendo? ¿Cómo nos debemos preparar? ¿Estás listo para ese día? La palabra inspirada dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, estemos calzados con los zapatos del Evangelio, listos para marchar en el momento indicado. Nuestra iglesia debe ser una iglesia en vela constante. Pero ¿quién es el que vela? El que vela, de acuerdo a la Biblia, es el centinela. ¿Qué nos dice la Biblia del centinela? En Ezequiel capítulo 33 se nos advierte la tarea que debemos hacer como centinelas de la iglesia de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9 nos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre, la demandaré de tu mano. Podemos seguir nosotros viniendo aquí a la iglesia, sentándonos en el pupitre, en el asiento,
sabiendo que fuera de aquí de la iglesia hay muchos impíos que necesitan oír la palabra de Dios, la palabra que Dios ha puesto en nuestras bocas, y todavía nosotros no hemos ido a llevar esa palabra donde están ellos. El impío morirá por su pecado, pero su sangre Dios la demandará de nuestras manos. Hay un trabajo urgente que hacer. Hay un trabajo de preparación urgente que hacer. Amén. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú librarás tu vida. El trabajo evangelístico no puede dejarse a un lado. Como hijos de Dios, como centinelas, tenemos un trabajo que hacer en el lugar donde vivimos, en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos. Hay lugar, hay trabajo, hay evangelio que hacer. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, Revelaciones 3:18. Bienaventurados los que velan, es decir, bienaventurados los centinelas. Bienaventurados aquellos que en el tiempo del parto, en el tiempo de la venida del Hijo, se encuentran trabajando arduosamente en la viña del Señor. Bienaventurados aquellos que diariamente se encuentran haciendo el trabajo evangelístico, el trabajo misionero. Bienaventurados todos aquellos que prefieren dejar a un lado el juego de béisbol o el juego de fútbol o ¿cómo le llaman en español? Amén. Para ir a la casa vecina a dar una clase bíblica. Bienaventurado aquel que prefiere dejar a un lado las comodidades de la casa para ir a la oscuridad del barrio allá a llevar la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia deben realizar los mismos esfuerzos perseverantes e incansables que Jesús hizo. Obedientes a la orden del maestro, deben estar siempre listos para obrar. Donde quiera que encontremos un trabajo que hacer, realicémoslo contemplando constantemente a Jesús. Si cada miembro de la iglesia fuese un misionero activo, el evangelio sería anunciado en poco tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua. Y entonces, nos dice Mateo, entonces vendrá el fin. El cristiano en vela, el centinela, es un cristiano que trabaja, buscando celosamente hacer todo lo que en su poder, está en su poder, para hacer avanzar el evangelio. Por cada incremento del amor en su corazón, también se incrementa el amor del cristiano por sus semejantes. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, Revelaciones 3:18. Bienaventurados los que guardan sus ropas. Jesús nos dice, bienaventurado los que compran vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Pero ¿quién puede cubrirse a sí mismo con un manto de justicia? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿O el etíope su color? Jeremías 23:13. ¿Quién es justo? No podemos cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. No podemos nosotros borrar nuestros pecados. Romanos 3:10-12 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
entonces, ¿cómo podremos adquirir las vestiduras blancas? Me pregunto, ¿cómo puede vestirse la esposa del Cordero? ¿Cómo puede prepararse la esposa del Cordero? En Revelaciones, capítulo 19. Leímos esta lectura hoy. El versículo 7 y 8 nos dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se puede preparar la esposa? Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Voy a tratar de tomar estos versículos que están aquí y enseñarles algo que posiblemente algunos de ustedes no conozcan. Si pueden mirar esto que está aquí en el pizarrón, lo que les tengo aquí es lo que se llama la Biblia interlinear. En otras palabras, la expresión de la Biblia en el griego, en el inglés y en el español. Y me di el trabajo de hacer este esquema, porque en la Biblia las traducciones y las transliteraciones, siempre que hay una traducción, hay algo que se queda fuera de la traducción. Hay algo que se queda afuera. Siempre que hay una traducción, es algo como que no se traduce correctamente de acuerdo al original. Quiero señalar, no sé si lo puedo hacer, aquí lo puedo hacer. La parte de en medio, la parte segunda que están aquí es la Biblia escrita en griego. ¿Cuántos de ustedes hablan o conocen el griego aquí? ¿Alguien? En la parte de arriba está como se pronuncia, como pronunciaríamos nosotros el griego. O sea que si ustedes quieren lo podrían leer y estarían leyendo en griego. Kai, gine, auto, toimasen. Esa es como se pronuncia en el griego, más o menos. El griego es muy poco. En la parte de abajo está la traducción literal. La traducción literal en el inglés y la traducción literal en el español. Quiero advertirles que la traducción literal no va exactamente como ha sido traducida en la mayoría de las Biblias contemporáneas que tenemos en el día de hoy. Y el versículo dice: y la esposa de él se ha preparado ella misma y se permitió, y la esposa de él se ha preparado ella misma y se permitió, voy a leer los tres rapidito, y se permitió a ella que se cubriera con el lino fino, y aquí van a ver una diferencia, que se cubriera con el lino fino, brillante, limpio. En efecto, el lino fino, los actos justos, y en su Biblia dice de los santos. En el original del griego dice los actos juntos de el santo. Los actos justos de el santo es. ¿Qué estoy tratando de decirles? La iglesia. La palabra de Dios nos dice: ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿O el etíope su color? O por así decirlo, el dominicano, el puertorriqueño, el jamaiquino su color? ¿O de todos los que habemos aquí?
¿Puede el hombre borrar su pecado? No lo tengo en el pizarrón, pero la palabra de Dios nos dice en Números. Dios dice que Él tiene misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y si somos culpables, ¿cómo podemos nosotros vestirnos de lino fino? Es con la justicia de Jesús. Los actos justos del Santo. Leímos anteriormente, no hay uno justo, ni uno solo. Solamente Jesús es santo. Amén. Es a través de la justicia de Jesús. Es con la justicia de Jesús con lo que es cubierta la mujer de acuerdo a lo expresado en el original de la versión de Revelaciones 19:8. Ciertamente la obra de preparación de la esposa del Cordero implica una obra de arrepentimiento, de confesión y aceptación de la sangre de Cristo como la única fuente de salvación para el cristiano. Lo importante de la preparación en este tiempo es que tú te acojas a la sangre de Cristo. Por eso nos dice en Romanos 3, 24 y 25, y este es un texto clave que nosotros debemos guardar en nuestro corazón de memoria, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ya me gustaría a mí tener más tiempo para explicar qué es esta palabra propiciación. Tal vez algún día, si me invitan a hablar sobre el santuario, ¿qué significa la palabra propiciación? Viene de propiciar, viene de hacer que algo suceda, de poder intermediar para que algo pueda suceder. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Me voy a salir un poquito, pero hay un conflicto en que todos nosotros estamos y que tiene que ser remediado. O volvemos, digámoslo, hubo un conflicto en el cual el mundo se encontraba y tenía que ser remediado. En el Edén se desobedeció a Dios, se rompió una relación entre Dios y el hombre y Dios quería restablecer esa relación. A pesar de que nosotros somos pecadores, Dios mandó a su Hijo para que Él, a través de su sangre, recuerde, Dios tiene misericordia, pero de ninguna forma tomará por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar y la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Pero ese alguien que tenía que morir tenía que ser un justo. Y no hay un justo, solo Jesús. Jesús vino para que nosotros no muriéramos. Él vino a pagar la paga del pecado. A través de su muerte, a través de esa sangre vertida en el Calvario, entonces a nosotros se nos aplica su justicia. Entonces la iglesia tiene la cobertura, el lino fino. Amén. Pero en Romanos 3:26 y Romanos 2:13, Jesús es el justo, el que justifica. Pero ¿quiénes serán justificados? La palabra de Dios nos informa que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Palabra de Dios, no mis palabras. Son los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Cómo te estás preparando tú para el día que ha de venir? Esto
es expresado de otra forma en Revelaciones 14, 12, donde se nos define la característica de los santos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los justificados, aquellos hacedores de la ley, los que guardan los mandamientos de Dios. Guarda tus vestiduras, ¿ven? Y cúbrete con la fe de Jesús, con la sangre del Cordero. Mateos 24, 13 y 14 termina diciendo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ciertamente hay un principio de dolores, pero en el momento del parto todavía hay una labor que hacer. En el momento de la venida del Hijo todavía hay una labor que hacer. Hay que llevar el evangelio en todas las naciones. Nos dice la palabra inspirada en Testimonios para la Iglesia. No puedo expresaros el intenso deseo de mi alma de que todos busquéis al Señor de la manera más dedicada mientras pueda ser hallado. Estamos en el día de la preparación de Dios. Que a nada se le dé tanta importancia como apartar las mentes de la obra de preparación para el gran día del juicio. Preparaos, no permitáis que la incredulidad fría mantenga vuestras almas apartadas de Dios, sino permitid que su amor arda sobre el altar de vuestros corazones. Id por todo el mundo, enseñándoles a guardar las cosas que yo os he mandado, dice Jesús en Mateos 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos en principios de dolores? ¿Qué es lo que viene después? Principio de dolores es dolores de parto. Si hay parto es porque el hijo viene. ¿Cómo te puedes preparar? Hay una sola forma. Ven a las fuentes de vida. Ven a las aguas vivas. Ven a la sangre de Cristo. En el día de hoy, solamente algo queda por decir. Esta es la voluntad de nuestro Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si en el día de hoy tú quieres prepararte para la venida inminente del Hijo de Dios. No sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero las señales están presentes. Dios nos ha dicho cuáles son las señales del principio de dolores, del principio del parto. ¿Cuánto tardará el parto? No lo sé. Algunas mujeres tienen el hijo rapidito. Otras tardan mucho más con los dolores. No sé cuánto, pero sabemos que es inminente la venida del Hijo de Dios. No dejes para mañana el día de tu salvación. En Corintios se nos dice, el tiempo de tu salvación es ahora. Si tu corazón arde como el mío, por la necesidad de estar preparados para la llegada del Señor, te pido que te levantes de tu asiento y oremos juntos. Oremos. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos ayude en este momento de preparación. La iglesia está en un momento de preparación.
Tú has llamado a ser centinela de Dios. Como centinela de Dios, Dios te va a juzgar por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Dios te dice que adviertas al impío. Si no lo adviertes, su sangre está sobre tus manos. Tú eres hijo. Tú eres invitado a las bodas del Cordero. Te pido en este momento, ¿quieres prepararte? Te pido, oremos juntos para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos selle. Para que Dios, con la sangre de nuestro Hijo Jesucristo, nos cubra. Para que Dios nos indique la tarea que debemos hacer. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entrado a las aguas del bautismo, te pido simplemente, levanta tu mano donde quiera que estés, para que la venida del Hijo de Dios, para que la venida del Hijo no te tome sin darte cuenta. Si tú estás aquí y es tu deseo entregar tu alma completamente a Dios, no lo has hecho antes o lo has hecho y te has alejado, levanta tu mano. Simplemente te pido, levanta tu mano para que seas reconocido. Yo le pido a los ancianos, le pido a los ministros de esta iglesia, miren las manos de aquellos que están levantados, porque es trabajo tuyo el que estas almas sean conducidas a las aguas del bautismo. Te pido al anciano, al ministro, al encargado de tomar